¿Qué haría si usted fuera representante del gobierno de México ante la OEA y le toca defender, la posición del gobierno de México ante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Cuál sería su opinión y qué recomendaría? Bueno, sin duda, a mi parecer, siento que fue un caso desafortunado, ciertamente. Sucedió en el ámbito local. Tal vez no necesariamente autoridades federales estuvieron involucradas. Sin duda es ante los países, la imagen de México se ve perjudicada por este tipo de hechos. Sin duda hubo violaciones graves a derechos humanos, pero diría que México está en disposición de hacer lo que sea necesario para poder retribuir a estas familias de los desaparecidos y para poder dar solución a este tipo de casos dentro de sus posibilidades. Veo que tiene experiencia y que actualmente labora en la Secretaría de Educación Pública. ¿Me pudiera compartir, por favor, cuál es una de las principales problemáticas? Hay muchas, pero una de las principales problemáticas que presentan las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos a su regreso a México, en materia educativa, por supuesto. Okay. Bueno, la inserción siempre es un tema difícil para los migrantes que viven en el exterior. Para migrantes de retorno, generalmente de comunidades de bajos recursos, el acceso a la educación es toda una dificultad, primero por cómo funcionan el tema administrativo, ¿no? Para una familia poder ingresar, para los hijos de una familia poder ingresar al sistema educativo nacional, necesitan comprobar que han cursado anteriormente cierto grado escolar, no siempre es compatible, es todo un tema, la verdad es que... Déjeme interrumpirla ahí. Sí. ¿Y la documentación que pudiera expedir los consulados están sirviendo para facilitar eso? Sí, no tengo muy claro qué documentos son en su totalidad, pero sé que el expedir desde un acta de nacimiento es útil para que un niño pueda ingresar a la escuela, sin importar dónde se encuentre o el nivel en el que esté cursando, por ejemplo. Y también está todo el tema de jornaleros agrícolas en México. El sistema educativo es el sector más vulnerable del sistema educativo, las familias de jornaleros agrícolas en el país, porque van rotando constantemente. Justo también hay jornaleros que van a Estados Unidos, regresan y los hijos no tienen la oportunidad de ingresar al siguiente grado escolar. Hay un problema grande de deserción, de estancamiento. Entonces se están haciendo cosas, me parece que es un tema también intersectorial. ¿Cómo están yendo los jornaleros y regresando? ¿Bajo qué modalidad o a qué se refiere? ¿Pudiera especificar un poco más? Bueno, al interior de la República hay un gran movimiento jornalero. Pero los que van, digamos, a Estados Unidos o al exterior, ¿están yendo en un programa laboral? ¿Están yendo de manera indocumentada? ¿A qué se refiere? No, sin duda hay programas laborales. Sabemos que estos programas son por ciclos. Obviamente hay estados que últimamente en Estados Unidos han tenido muchas restricciones con este tipo de programas. Sabemos también que no todos están de manera legal. ¿El programa se refiere en Estados Unidos? ¿El programa que hace referencia? ¿El programa laboral con Estados Unidos? Sí, un programa bilateral. ¿Cómo se llama su programa? Ahorita no recuerdo. Okay. ¿Algún conocimiento de algún otro programa de intercambio laboral que exista entre México y otro país? ¿Sabe? Bueno, se me ocurre a nivel académico, que es lo que estoy trabajando ahora, programas para estudiantes que tienen oportunidad de trabajar en empresas extranjeras. Por ejemplo, con Alemania ahora se ha firmado un convenio para intercambio de estudiantes, sobre todo para impulsar el sector industrial. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Buenos María Teresa, ¿qué hacías en una notaría? Estaba en tercer semestre de la carrera. Fue algo que no estaba buscando. Estaba en verano y era mi oportunidad de hacer algo de trabajo. Entonces, bueno, llegué sin saber realmente qué iba a pasar. Me contrataron y el notario estaba un poco ligado también al ámbito político. Entonces me dio la oportunidad de meterme un poco a estos temas también, me empezó a gustar, sin dejar de estudiar, ¿no? Solo era un trabajo de medio tiempo y lo hice por un semestre. Okay. Oye, hiciste tu tesis en Guatemala, ¿no? Sí. ¿Conoces la CICIG? ¿Sabes lo que es la CICIG? La Comisión Internacional en Guatemala. Como de parte de Naciones Unidas. Uh-huh. Bueno. Hay gente que propone que debería haber una comisión parecida en México que ayudara a resolver las graves violaciones a derechos humanos que esa parte de la comunidad identifica, que propone que esa comisión también podría ayudar a resolver problemas de corrupción en el sector público. ¿Tú qué opinas? ¿El establecimiento de una comisión como esa en México sería viable y sería deseable, sí o no, y por qué? No creo que sería viable. Para empezar, México sigue teniendo un Estado de Derecho firme, es capaz de dar solución a problemáticas internas. No, sin embargo, seguramente hay ámbitos en los que puede tener ayuda y cooperación internacional, como se hace, pero no creo que sea necesario que haya un organismo de tiempo completo que vea este tipo de casos. El caso de Guatemala es un caso extremo, un conflicto interno de décadas enteras, de grandes violaciones a derechos humanos, de gran falta de Estado de Derecho, de una división política interna enorme, y eso no lo tiene México. México es un país estable. Entonces, ¿te parece justificado, digamos, la respuesta que dio el gobierno de México al relator especial de Naciones Unidas que dijo que en México la tortura era una práctica generalizada? Si te parece adecuado que, dado que no hay, como tú comentas, hay un Estado de Derecho pues firme o digamos fuerte, ¿te parece adecuada la respuesta que dio el gobierno de México en el sentido de descalificar esa expresión del relator de las Naciones Unidas? Sí creo que fue una buena respuesta. Sí creo también que es un ámbito en el que se tiene que trabajar internamente. Que sin duda hay problemas en la materia. Pues creo que se haya descalificado a la ONU como organismo ni al relator como persona, como pues, a lo que se dedica, ¿no? Pero sin embargo supongo que México puede hacer mayores esfuerzos en la materia que se ven reflejados a nivel internacional. Okay. Sin duda, creo que no es su intervención, pero estas visitas también sirven y se tienen que seguir haciendo. Ok. En tu currículum pones que una de tus tareas como asesora en la coordinación de asesores del secretario es el análisis de temas relevantes para la prioridad 5 de política educativa, que se refiere a la equidad e inclusión en la educación. Dentro de esta prioridad de política, ¿hay alguna área específica o algún programa específico relacionado con migrantes o con...? Sí, hay un programa de inclusión educativa que es un programa no específicamente para migrantes, sino que abarca grupos vulnerables como educación especial, educación indígena. Es un programa que lamentablemente ha tenido una reducción importante en el presupuesto, sobre todo en el presupuesto que acaba de salir para el próximo año. Y bueno, está enfocado justamente a la atención de familias de jornaleros agrícolas. Hay todo un sistema de educación migrante, es un sistema paralelo al de las escuelas normales de la SED a través del CONAFE. Pero pues sin duda es un tema que debe ser prioritario. Yo creo que no está contemplado dentro del sistema educativo nacional como se debería, ni existe la inversión que debería tener. Pero entonces está enfocado a migrantes internos más que a
Sí, lo que exacto. preguntaba Octavio, migrantes que regresen. Sí, sí, migrantes sí. Bueno, bueno, Gracias. Pones dentro de tus hobbies que te gusta leer principalmente sobre temas de derecho internacional humanitario. Sí. Retomando la pregunta de aquí del maestro, no solamente se dijo que las violaciones eran, más bien, encima de esta declaración se dijo que las violaciones eran sistemáticas. Sí. Cuando ya se habla de violaciones de derechos humanos de manera sistemática, por derecho internacional, ¿qué implicaciones tiene esta declaración de cara al cambio que se hizo con la fundación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Por qué es importante este término de sistemático? Entiendo por sistemático que son violaciones recurrentes, que no es un patrón ocasional, sino que es algo que se está repitiendo, ¿no? Entonces, Una pregunta, ¿es la primera vez que México recibe una condena así? no. ¿Y eso cómo se engrana con la otra pregunta que te hice por el Consejo de Derechos Humanos? ¿Me puedes repetir esa parte? Sí, se está diciendo que en México tenemos dos precondiciones, ¿no? No es la primera vez que nos han condenado por una violación sistemática a los derechos humanos, de los defensores de los derechos humanos, que es doble violación, por así decirlo, ¿no? Porque no solo no estamos respetando los derechos humanos de las personas, sino que aparte de todos los que se dedican a defender los derechos humanos, a ellos es como que el objetivo, el público meta de estas violaciones sistemáticas. Ya van 2 recomendaciones que se le hacen a México. ¿Y esto qué implicaciones tiene en el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué nos puede pasar a nivel de Naciones Unidas si se comprueba que esta violación, 1, es por parte del Estado y 2, es sistemático? No sé exactamente el proceso, sin embargo, tengo entendido que se hace un escrito en el que se pide a México ciertas recomendaciones. Los países también pueden hacer como... Ya pasamos de ahí, ya van 2 revisiones en donde fallamos miserablemente. ¿Qué nos puede pasar? Y pues, ante Naciones Unidas nos vemos afectados como país. ¿Cómo? Primero por la imagen. ¿Nada más? No. Bueno, cambiando de pregunta. Trabajaste en CEP, en la Seguridad Nacional, en la Agencia Espacial Mexicana, bueno, en la notaría que ya nos explicaste por qué. Tu tesis es de ONGs en el conflicto de Guatemala, tuviste estudios en Asia-Pacífico. Básicamente mi pregunta es, estamos de acuerdo que esto es generalista, pero ¿qué te gustaría hacer dentro de la Cancillería? ¿Cuál es tu valor agregado? La verdad es que me gustan muchos temas, como pueden ver. El tema de migración me gusta mucho, el tema de refugiados, asilo, desplazamiento interno es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado también enfocado en migración y dentro de la Cancillería, bueno, ojalá que se pudiera hacer algo en esta área, sin embargo, sé que tengo que hacer lo que me toque hacer y también lo haré con mucho gusto. Desde tener contacto con la gente y poder ayudar a los migrantes, hasta estar en una representación, en un trabajo menos directo con la gente, no tengo problema. En realidad lo que me gustaría mucho hacer es ayudar. Entonces, con que ayude a una persona, pues con eso está bien. De mi parte sería todo. No sé si no, pues nada más comentar, esa vocación de servicio es el requisito básico. Si no la tienes, definitivamente no tendrías que estar aquí. Pero, digamos, cuando nos enfrentamos ya al servicio a los connacionales, puede ser muy duro. Nos puede retar mucho porque los connacionales, cuando están enojados, cuando tienen exigencias muy válidas, muchas de ellas, que a veces tú no puedes resolver,
pueden llegar a ser insultantes, incluso a ser agresivos. He visto compañeras llorar desconsoladamente, hemos visto compañeras renunciar al servicio exterior. ¿Estás preparada para recibir todo tipo de, digamos, de inconvenientes en tu trabajo? Sí, sin duda. Estoy muy consciente de lo que implica. Es un gran esfuerzo, sin duda. Para las personas que no son tan fuertes es el doble. Pero bueno, creo que es algo que tienes que hacer y que tienes que pasar y aprender a manejar. Y es tu trabajo al final. Y estás comprometido con él y pues tienes que hacerlo bien. Gracias. Cuestiones de ONGs, etcétera. ¿Qué haría si usted fuera representante del Gobierno de México ante la OEA y le toca defender, la posición del Gobierno de México ante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Cuál sería su opinión y qué recomendaría? Bueno, sin duda, a mi parecer, siento que fue un caso desafortunado, ciertamente. Sucedió en el ámbito local. Tal vez no necesariamente autoridades federales estuvieron involucradas. Sin duda es ante los países, la imagen de México se ve perjudicada por este tipo de hechos. Sin duda hubo violaciones graves a derechos humanos, pero diría que México está en disposición de hacer lo que sea necesario para poder retribuir a estas familias de los desaparecidos y para poder dar solución a este tipo de casos dentro de sus posibilidades. Veo que tiene experiencia y que actualmente labora en la Secretaría de Educación Pública. ¿Me pudiera compartir, por favor, cuál es una de las principales problemáticas? Hay muchas, pero una de las principales problemáticas que presentan las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos a su regreso a México, en materia educativa, por supuesto. Okay. Bueno, la inserción siempre es un tema difícil para los migrantes que viven en el exterior. Para migrantes de retorno, generalmente de comunidades de bajos recursos, el acceso a la educación es toda una dificultad, primero por cómo funcionan el tema administrativo, ¿no? Para una familia poder ingresar, para los hijos de una familia poder ingresar al sistema educativo nacional, necesitan comprobar que han cursado anteriormente cierto grado escolar, no siempre es compatible, es todo un tema, la verdad es que... Déjame interrumpirla ahí. Sí. ¿Y la documentación que pudiera expedir los consulados están sirviendo para facilitar eso? Sí, no tengo muy claro qué documentos son en su totalidad, pero sé que el expedir desde un acta de nacimiento es útil para que un niño pueda ingresar a la escuela, sin importar dónde se encuentre o el nivel en el que esté cursando, por ejemplo. Y también está todo el tema de jornaleros agrícolas en México. El sistema educativo es el sector más vulnerable del sistema educativo, las familias de jornaleros agrícolas en el país, porque van rotando constantemente. Justo también hay jornaleros que van a Estados Unidos, regresan y los hijos no tienen la oportunidad de ingresar al siguiente grado escolar. Hay un problema grande de deserción, de estancamiento. Entonces se están haciendo cosas, me parece que es un tema también intersectorial. ¿Cómo están yendo los jornaleros y regresando? ¿Bajo qué modalidad o a qué se refiere? ¿Pudiera especificar un poco más? Bueno, al interior de la República hay un gran movimiento jornalero. Pero los que van, digamos, a Estados Unidos o al exterior, ¿están yendo en un programa laboral? ¿Están yendo de manera indocumentada? ¿A qué se refiere? No, sin duda hay programas laborales. Sabemos que estos programas son por ciclos. Obviamente hay estados que últimamente en Estados Unidos han tenido muchas restricciones con este tipo de programas. Sabemos también que
no todos están de manera legal. ¿El programa se refiere en Estados Unidos, el programa que hace referencia? ¿El programa laboral con Estados Unidos? Sí, un programa bilateral. ¿Cómo se llama ese programa? Ahorita no recuerdo. Okay. ¿Algún otro conocimiento de algún otro programa de intercambio laboral que exista entre México y otro país? ¿Sabe? Bueno, se me ocurre a nivel académico, que es lo que estoy trabajando ahora, programas para estudiantes que tienen oportunidad de trabajar en empresas extranjeras. Por ejemplo, con Alemania ahora se ha firmado un convenio para intercambio de estudiantes, sobre todo para impulsar el sector industrial. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias. María Teresa, ¿qué hacías en una notaría? Estaba en tercer semestre de la carrera. Fue algo que no estaba buscando. Estaba en verano y era mi oportunidad de hacer algo de trabajo. Entonces, bueno, llegué sin saber realmente qué iba a pasar. Me contrataron y el notario estaba un poco ligado también al ámbito político. Entonces me dio la oportunidad de meterme un poco a estos temas también, me empezó a gustar, sin dejar de estudiar, ¿no? Solo era un trabajo de medio tiempo y lo hice por un semestre. Okay. Oye, hiciste tu tesis en Guatemala, ¿no? Sí. ¿Conoces la CICIG? ¿Sabes lo que es la CICIG? La Comisión Internacional en Guatemala. Como de parte de Naciones Unidas. Uh-huh. Bueno. Hay gente que propone que debería haber una comisión parecida en México que ayudara a resolver las graves violaciones a derechos humanos que esa parte de la comunidad identifica, que propone que esa comisión también podría ayudar a resolver problemas de corrupción en el sector público. ¿Tú qué opinas? ¿El establecimiento de una comisión como esa en México sería viable y sería deseable, sí o no, y por qué? No creo que sería viable. Para empezar, México sigue teniendo un Estado de Derecho firme, es capaz de dar solución a problemáticas internas. No, sin embargo, seguramente hay ámbitos en los que puede tener ayuda y cooperación internacional, como se hace, pero no creo que sea necesario que haya un organismo de tiempo completo que vea este tipo de casos. El caso de Guatemala es un caso extremo, un conflicto interno de décadas enteras, de grandes violaciones a derechos humanos, de gran falta de Estado de Derecho, de una división política interna enorme, y eso no lo tiene México. México es un país estable. Entonces, ¿te parece justificado, digamos, la respuesta que dio el gobierno de México al relator especial de Naciones Unidas que dijo que en México la tortura era una práctica generalizada? Si te parece adecuado que, dado que no hay, como tú comentas, hay un Estado de Derecho pues firme o digamos fuerte, ¿te parece adecuada la respuesta que dio el gobierno de México en el sentido de descalificar esa expresión del relator de las Naciones Unidas? Sí, creo que fue una buena respuesta. Sí creo también que es un ámbito en el que se tiene que trabajar internamente, que sin duda hay problemas en la materia. Tampoco creo que se haya descalificado a la ONU como organismo ni al relator como persona, como pues, a lo que se dedica, ¿no? Pero sin embargo supongo que México puede hacer mayores esfuerzos en la materia que se ven reflejados a nivel internacional. Okay. Sin duda, creo que no es su intervención, pero estas visitas también sirven y se tienen que seguir haciendo. Ok. En tu currículum pones que una de tus tareas como asesora en la coordinación de asesores del secretario es el análisis de temas relevantes para la prioridad 5 de política educativa, que se refiere a la equidad e inclusión en la educación. Dentro de esta prioridad de política, ¿hay alguna área específica o algún programa específico relacionado con migrantes o con...? Sí, hay un programa de inclusión educativa
que es un programa no específicamente para migrantes, sino que abarca grupos vulnerables como educación especial, educación indígena. Es un programa que lamentablemente ha tenido una reducción importante en el presupuesto, sobre todo en el presupuesto que acaba de salir para el próximo año. Y bueno, está enfocado justamente a la atención de familias de jornaleros agrícolas. Hay todo un sistema de educación migrante, es un sistema paralelo al de las escuelas normales de la SED a través del CONAFE. Pero pues sin duda es un tema que debe ser prioritario. Yo creo que no está contemplado dentro del sistema educativo nacional como se debería, ni existe la inversión que debería tener. Pero entonces está enfocado a migrantes internos más que a Sí, lo que preguntaba Octavio, migrantes que regresan. Sí, sí, migrantes internos. Bueno, Gracias. Pones dentro de tus hobbies que te gusta leer principalmente sobre temas de derecho internacional humanitario. Sí. Retomando la pregunta de aquí del maestro, no solamente se dijo que las violaciones eran, más bien, encima de esta declaración se dijo que las violaciones eran sistemáticas. Sí. Cuando ya se habla de violaciones de derechos humanos de manera sistemática, por derecho internacional, ¿qué implicaciones tiene esta declaración de cara al cambio que se hizo con la fundación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Por qué es importante este término de sistemático? Entiendo por sistemático que son violaciones recurrentes, que no es un patrón ocasional, sino que es algo que se está repitiendo, ¿no? Entonces, Una pregunta, ¿es la primera vez que México recibe una condena así? no. ¿Y eso cómo se engrana con la otra pregunta que te hice por el Consejo de Derechos Humanos? ¿Me puedes repetir esa parte? Sí, se está diciendo que en México tenemos dos precondiciones, ¿no? No es la primera vez que nos han condenado por una violación sistemática a los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos, que es doble violación, por así decirlo, ¿no? Porque no solo no estamos respetando los derechos humanos de las personas, sino que aparte de todos los que se dedican a defender los derechos humanos, a ellos es como que el objetivo, el público meta de estas violaciones sistemáticas. Ya van 2 recomendaciones que se le hacen a México. ¿Y esto qué implicaciones tiene en el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué nos puede pasar a nivel de Naciones Unidas si se comprueba que esta violación, 1, es por parte del Estado y 2, es sistemático? No sé exactamente el proceso, sin embargo, tengo entendido que se hace un escrito en el que se pide a México ciertas recomendaciones. Los países también pueden hacer como... Ya pasamos de ahí, ya van 2 revisiones en donde fallamos miserablemente. ¿Qué nos puede pasar? Pues ante Naciones Unidas nos vemos afectados como país. ¿Cómo? Primero por la imagen. ¿Nada más? No. Bueno, cambiando de pregunta. Trabajaste en CEP, en la Seguridad Nacional, en la Agencia Espacial Mexicana, bueno, en la notaría que ya nos explicaste por qué. Tu tesis es de ONGs en el conflicto de Guatemala, tuviste estudios en Asia-Pacífico. Básicamente mi pregunta es, estamos de acuerdo que esto es generalista, pero ¿qué te gustaría hacer dentro de la Cancillería? ¿Cuál es tu valor agregado? La verdad es que me gustan muchos temas, como pueden ver. El tema de migración me gusta mucho, el tema de refugiados, asilo, desplazamiento interno es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado también enfocado en migración y dentro de la Cancillería, bueno, ojalá que se pudiera hacer algo en esta área, sin embargo, sé que tengo que hacer lo que me toque hacer
y también lo haría con mucho gusto. Desde tener contacto con la gente y poder ayudar a los migrantes, hasta estar en una representación, en un trabajo menos directo con la gente, pues no tengo problema. En realidad lo que me gustaría mucho hacer es ayudar. Entonces, con que ayude a una persona, pues con eso está bien. De mi parte sería todo. No sé si usted... No, pues nada más comentar, esa vocación de servicio es el requisito básico. Si no la tienes, definitivamente no tendrías que estar aquí. Pero, digamos, cuando nos enfrentamos ya al servicio a los connacionales, puede ser muy duro. Nos puede retar mucho porque los connacionales, cuando están enojados, cuando tienen exigencias muy válidas, muchas de ellas, que a veces tú no puedes resolver, pueden llegar a ser insultantes, incluso a ser agresivos. He visto compañeras llorar desconsoladamente, hemos visto compañeras renunciar al servicio exterior. ¿Estás preparada para recibir todo tipo de, digamos, de inconvenientes en tu trabajo? Sí, sin duda. Estoy muy consciente de lo que implica. Es un gran esfuerzo, sin duda. Para las personas que no son tan fuertes es el doble. Pero bueno, creo que es algo que tienes que hacer y que tienes que pasar y aprender a manejar. Y es tu trabajo al final. Y estás comprometido con él y pues tienes que hacerlo bien. Gracias.